Bienvenidos a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día espectacular y lleno de cosas buenas. Y si no es así, tranquilos, porque este vídeo les va a subir el ánimo garantizado. Hoy, como ya habrán podido ver por el título, vamos a hablar de algo que ha sacudido el mundo del espectáculo, especialmente a los fans de las telenovelas turcas. Prepárense porque la noticia es bomba. Y sí, lo digo en serio. Vamos a hablar sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Están listos para la noticia que lo está petando en todas partes? Prepárense para un vídeo lleno de información, análisis y, por supuesto, muchísimas emociones. Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos a este rincón de chismes y noticias. Aquí nos encanta analizar todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, especialmente lo que ocurre en Turquía y sus estrellas más brillantes. Así que si les gusta estar al día con las últimas novedades, este es el lugar perfecto para ustedes. Y hablando de estar al día, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y estarán siempre al tanto de todo lo que pasa. Prometo que no se arrepentirán. Suscríbanse ahora mismo. Es completamente gratis y me ayudan muchísimo. Ahora sí, a lo que vinimos. Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja que enamoró a medio mundo. ¿Se acuerdan de Love is in the Air? Esa serie turca que nos robó el corazón a todos. Yo era fan número 1. Y no solo por la trama, que era súper entretenida, sino por la química increíble que tenían Hande y Kerem. Era algo que se notaba a kilómetros de distancia, ¿verdad? Era palpable. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban. Era pura magia. Y claro, esa química traspasó la pantalla. Se enamoraron. Y fue algo que nos hizo a todos, pero a todos, soñar. Ver a Eda y Serkan, a Hande y Kerem, juntos en la vida real. Era como un cuento de hadas moderno. Vivieron un romance apasionado, lleno de momentos románticos y apariciones públicas que nos hacían suspirar a todos. Literalmente. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la pareja, y el mundo entero celebraba su amor. Pero como en toda historia, no todo es color de rosa. Después de meses de idilio, y para la tristeza de muchos, la relación llegó a su fin. Los rumores de la ruptura comenzaron a circular, y finalmente la noticia se confirmó. Y fue un shock. Los corazones de sus fans se rompieron en 1000 pedazos. No se dieron explicaciones claras, y las especulaciones comenzaron a correr como la pólvora. ¿Qué había pasado? ¿Qué había salido mal? Se habló de diferentes motivos. Se decía que las agendas apretadas, las presiones de la fama y, bueno, las diferencias personales podrían haber sido la causa de la separación. Otros decían que había terceras personas involucradas. En fin. Lo cierto es que la noticia nos dejó a todos con el corazón en un puño. Y por un tiempo parecía que la historia de amor de Hande y Kerem había llegado a su fin de forma definitiva. Tristeza total. Ambos tomaron caminos separados. Cada uno siguió con sus proyectos profesionales. Hande se enfocó en su carrera, participando en nuevas series y campañas publicitarias. Kerem, por su parte, también continuó trabajando sin descanso, explorando nuevos proyectos y desafíos. Parecía que la vida los había alejado irremediablemente. Y el tiempo, por supuesto, no ayudaba a borrar el recuerdo. Pero, aquí viene lo bueno. Lo que nadie esperaba. Lo que nos dejó a todos con la boca abierta. Recientemente han surgido noticias que han hecho saltar todas las alarmas. Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían estar reconciliados. Sí, lo escucharon bien. Reconciliados. O al menos eso es lo que sugieren varias pistas y evidencias que han salido a la luz. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Calma. Ya les cuento todo. La noticia comenzó a tomar fuerza en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. Y todo comenzó con una foto. Una foto que, aunque parezca sencilla, desató una ola de especulaciones y emociones. En esa foto se ve a Hande y a Kerem juntos, en el mismo lugar. En el mismo evento. No se trató de una foto posada, de esas que se hacen por obligación. No.
Era una foto tomada de forma casual, como si estuvieran disfrutando de la compañía del otro. Y eso fue suficiente para encender la mecha. ¿Dónde fue? ¿De qué evento se trataba? La foto fue tomada en la inauguración de un nuevo restaurante en Estambul. Un lugar de moda, frecuentado por personalidades del mundo del espectáculo. Y sí, Hande y Kerem estaban allí, en el mismo sitio. Y no solo eso. Se dice que estuvieron hablando, que se mostraron cercanos, que se les vio reír y disfrutar de la velada. Imagínense la emoción. Pero eso no es todo. A partir de esa foto comenzaron a surgir otras evidencias que alimentaban las especulaciones. Se habló de mensajes encriptados en redes sociales, de comentarios insinuantes, de indirectas. Que solo los fans más atentos pudieron descifrar. Algunos fans, observadores como nadie, notaron que Hande había lucido un colgante muy especial en los últimos meses, un collar con la inicial K. ¿La casualidad? ¿Un simple accesorio? Muchos creen que no. Y por supuesto el K podría referirse a Kerem. Un detalle que enloqueció a todos. Esa es la magia de los fans. Kerem, por su parte, también ha dado ciertas pistas. En entrevistas recientes ha hablado sobre el amor, sobre las segundas oportunidades y sobre la importancia de la felicidad. Palabras que para muchos sonaban a una clara referencia a Hande y a la posibilidad de una reconciliación. Y las redes sociales ardían. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente se han reconciliado Hande y Kerem? Pues la verdad es que no lo sabemos a ciencia cierta. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada. Y eso precisamente es lo que alimenta el misterio y la expectación. Lo que sí sabemos es que la posibilidad de una reconciliación existe. Y eso para los fans es suficiente. Porque la esperanza es lo último que se pierde. Y la esperanza de volver a ver a Hande y Kerem juntos, felices y enamorados, es muy grande. ¿Pero por qué querrían volver? ¿Qué motivos podrían tener? Bueno, hay varias razones que podrían explicar esta posible reconciliación. En primer lugar, el amor que sintieron el uno por el otro. Ese amor que, aunque haya pasado por una crisis, podría seguir vivo. A veces el amor verdadero no desaparece de la noche a la mañana. A veces necesita tiempo, espacio y distancia para fortalecerse y resurgir con más fuerza. En segundo lugar, el cariño y el respeto mutuo que se tienen. Hande y Kerem siempre han hablado bien el uno del otro, incluso después de la ruptura. Y eso es una señal de que, a pesar de todo, sigue habiendo una conexión especial entre ellos. En tercer lugar, la madurez que ambos han adquirido. El tiempo, la experiencia y el crecimiento personal pueden ayudar a resolver los conflictos y a superar los obstáculos. Y quizás con el tiempo, Hande y Kerem han aprendido a valorar lo que tenían y a reconocer sus errores. Y eso es muy importante. En cuarto lugar, la presión de los fans. Los fans de Hande y Kerem son muy apasionados y siempre han deseado verlos juntos. Su apoyo incondicional podría haber influido en la decisión de la pareja de intentarlo de nuevo. Y por último, el destino. A veces el destino tiene sus propios planes. Y quizás el destino quiere que Hande y Kerem estén juntos. Quizás están destinados a amarse y a ser felices el uno con el otro. ¿Quién sabe? Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro de Hande y Kerem? ¿Qué podemos esperar? Pues la verdad, no podemos saberlo con certeza. Pero sí podemos hacer algunas predicciones. Si se confirma la reconciliación, podríamos verlos juntos en eventos públicos, en redes sociales y, quién sabe, incluso en un nuevo proyecto profesional. Sería un sueño hecho realidad para sus fans. Imaginemos. Hande y Kerem protagonizando una nueva serie o película. Sería épico. Pero incluso si no se confirma la reconciliación, la sola posibilidad de que vuelvan a estar juntos es una buena noticia. Porque eso significa que el amor y la esperanza todavía existen. Y eso, en un mundo lleno de noticias negativas, es algo muy valioso. Ahora bien, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Les gustaría que se reconciliaran? ¿Qué esperan de su futuro? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre este tema. Sus opiniones son muy importantes para mí.
Y por supuesto me gustaría que me dijeran si quieren que haga más vídeos sobre Ande y Kerem, sobre sus proyectos, sobre sus vidas personales. Si les interesa, yo lo hago. Ya saben que me encanta hablar de ellos. Así que, resumiendo un poco lo que hemos hablado hoy, hemos analizado la posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos visto las evidencias, hemos analizado las pistas y hemos especulado sobre el futuro de la pareja. La verdad es que la noticia ha dado mucho de qué hablar y aún no hay una confirmación oficial, pero la esperanza sigue viva. Y eso es lo importante. Quiero agradecerles muchísimo por haber estado aquí conmigo hoy. Por ver este vídeo, por escucharme y por compartir su tiempo conmigo. Me encanta compartir con ustedes estas noticias y debatir estos temas. Me hacen muy feliz. Gracias de verdad. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den un buen like a este vídeo. Si les gustó, si les pareció interesante, si les entretuvo, no duden en darle un me gusta. También compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Así me ayudan a crecer y a llegar a más personas. Y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.